Buenas noches, ¿cómo están? Como dice el título, hasta el último suspiro tengo mis derechos. Frase de una mujer a la que se le negó su último deseo, que era ver a su padre. Creo que Solange es un caso muy representativo de algo que muchos han tenido que vivir durante esta dictadura sanitaria. Y hoy tengo conmigo aquí, a ver, para hacer un vivo con el doctor Enrique de Rosa Lavaster. Lo voy a presentar primero, mientras ustedes van llegando. Vamos a hablar no de cosas triviales, de ¿y cómo hago para sentirme mejor en la cuarentena? ¿Y cómo hago para pasarla bien mientras estoy acá encerrado? Porque honestamente, eso cada uno le puede encontrar la vuelta. El tema es cómo hemos permitido que nos encierren de esta manera. ¿Y para el beneficio de quién? ¿No? El doctor Enrique de Rosa, lo tengo que leer porque esto es un resumen de su currículum. Muchos quizás lo conozcan por el programa de Viviana Canosa u otros programas de televisión, ¿no? Yo no miro tele. Tuve el placer de conocerlo 14 años atrás, en un momento que fue crucial de mi vida y a mí me ayudó muchísimo haberlo visto una sola vez. Y cada vez que lo cruzo es porque está diciendo algo genial. Y no es porque sea un psicólogo o un psiquiatra, es porque es un científico. ¿Sí? Es médico, psiquiatra, neurólogo, legista de la Universidad de Buenos Aires, psicoterapéutica, sexólogo, perito forense, especialista en ciencias cognitivo-comportamentales. Ex médico de la Universidad de París, ¿sí? Clínica de enfermedades mentales, y ex médico de la asistencia pública francesa, premio APF, becario y especializado en Universidad de Oxford, París y Maastricht, Holanda, ex docente de la OBA y diversas universidades. En Argentina, ex médico de hospitales públicos, Muñiz, Fernández, Piñeiro, Tigre, etc. Ex médico de la Corte Suprema de Justicia bonaerense y de la Procuración, perito en causas de la Justicia Nacional y en todos los fueros, presidente de la Asociación Argentina de Victimología. Asesor del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en temas de violencia y sociedad, ex médico naval con más de 400 trabajos y presentaciones científicas en el país y en el exterior. Difusor, autor en medios gráficos, televisivos, en temas de salud mental y sociedad. Orgulloso padre de 3 hijos. Si eso no es impresionante, no sé qué es impresionante. O sea, decir que el doctor Enrique de Rosa Lavaster es un psicólogo es como decir que, no sé, Messi o el Diego son jugadores de fútbol. Te quedas ahí, ¿no? A ver. Estoy ahí. Lo tuve que leer porque era imposible de otro modo. Voy a ver si lo invito a empezar este vivo, que va a ser emocionante, chicos. A ver. ¿Cómo es? Ustedes se dan cuenta de que ya es el tercer día que hago, los que están, hago un vivo y todavía no aprendo a invitar gente. Ahí está. Espero que la conexión se la banque. Portate bien Fivertel. Voy a bajar la tapita de la laptop para verme más iluminada. Hola Enrique, ¿cómo ¿Cómo te estás? va? ¿Cómo les va a todos? Muy bien, muy bien. ¿Me escuchás bien? Te escucho con un poquito de eco, pero se escucha bien. Bueno, vamos a ver si después, si no uso los con alambre y listo. Es eco ambiental, no es eco de mala transmisión, así Ah, que todo. perfecto, perfecto. Bueno, espero no haber sido muy largo con el resumen del CV que me pediste. No. Es que de todos modos es menos de una carilla. Yo aprendí en el secundario que solamente hay que usar una carilla, pero claramente es mucho más. Y no es solo por escrito, sino que se ve que es así. Este,
por experiencia propia sé de tu habilidad para tratar con víctimas y con personas que necesitan ayuda. Bueno, gracias, gracias. No, yo gracias y contento, muy emocionado de estar con la famosa tiradora de huevos del 5N, que es que La realmente, rompehuevos. la rompehuevos del 5N, la terrorista. La terrorista oval, Eh, sí, ovo sí, terrorista. sí. El ovoterrorismo. Mirá, no, no está mal eso, fundar un movimiento, ¿eh? No, no, de hecho, me enteré de que hay un grupo que se está organizando justamente para hacer scratches con huevazos. Estoy al Ah, tanto. bueno, No ah, bueno. participo Ah, porque mi abogada me pero dijo, tenés, la doctora Elizabeth Márquez me dijo, espera Lilia, que todavía no me contestaron de la fiscalía, no sabemos qué delito te imputan, pero banca, no tienes huevos hasta que hayamos resuelto esto, y le voy a hacer caso. Pero bueno, eso, terrorista avícola, dijo alguien en los comentarios. terrorista avícola, perfecto. No, pero bueno, te dijeron no tires, pero sí puedes seguir rompiendo, así que vamos a por ello. Exacto, es lo que hay que hacer. Y ya tenemos más de 100 personas aquí mirando. Chicos, por favor, compartan esto, va a ser importante, porque estamos usando un título que nos toca, ¿sí? Nos toca el pecho, porque son las palabras quizás más importantes que una persona pueda decir, creo yo. Una persona que se enfrenta a ese momento de su vida suele decir una verdad que es absoluta. Yo, permiso, voy a decir, recuerdo las últimas palabras de mi padre, que se fue con cáncer también. Lo vi el último momento de su vida y me dijo, hija, si no sos feliz en lo que haces, con lo que haces en tu vida, no vale la pena vivir. Sé libre y sé feliz. Y es el mensaje más maravilloso que alguien te puede dar. Entonces, creo que hasta el último suspiro tengo mis derechos. Tiene que ser una inspiración para cada argentino. ¿Qué más necesitas? Digo, ¿no? Vos sabés que yo creo que estás empezando ya desde el comienzo a martillar en la cabeza, en el centro del clavo y ese. A ver, yo he visto, a mí me causa mucha gracia, diría, pero mucha tristeza. Yo he visto, obviamente, tengo una larga carrera de médico y me he dedicado a áreas bastante complejas. He visto mucha gente morir. Y realmente parte de lo que decís es cuando una persona agoniza, en algún punto la historia de que la vida se vuelve muy concreta, muy inmediata, hace que uno empiece a no mentirse, ¿no? Yo me dedico a dos áreas que tiene que ver, que son casi especulares y a veces la gente, que es el crimen y el tema de la sexualidad y el líbido, el eros y el tánatos. Y en realidad es porque son dos áreas en las que uno no puede mentir. Son dos áreas en las que en algún punto, cuando una persona se está muriendo, o como justamente en la sexualidad, la petite mort, dicen los franceses, la pequeña muerte, tampoco está mintiendo. En los momentos extremos de la vida uno no miente. Y vos y yo nos reunimos impresionados por esa carta de ese padre, esas hijas que buscaban, y digamos, desde ya que claramente esto no era un planteo contra nada, sino en defensa de la libertad, ¿no? En defensa de las cosas más profundas de la vida. Y cuando vos me contaste, y es muy impresionante, porque de golpe, así, no sé cómo se dio el diálogo, que me comentaste que este año habías pasado por lo de tu madre. Así que lo tenés, sabés de lo que se habla, ¿no? Sí, sí, mi mamá falleció el 31 de julio y gracias, y justamente por la dictadura sanitaria, porque me niego a llamarle cuarentena, ya para mí no es una cuarentena, es una dictadura sanitaria, a ella le diagnosticaron cáncer eh, con metástasis cerebral, cáncer de pulmón con metástasis cerebral de células pequeñas, que es el más agresivo, el 5 de marzo, porque se quebró la cadera y le hicieron una tomografía y le descubrieron el cáncer. Estábamos en un pasillo de la guardia con el hospital colapsado, como es costumbre, porque ya era marzo, no había cuarentena, pero estaba colapsado, no habían llegado casos de COVID, pero estaba colapsado el hospital, y un médico
que había sido lo suficientemente despierto como para hacerle una tomografía, me dijo, ¿vos sos la hija? Sí. Bueno, mira, ¿ves esto? Esto del tamaño de una pera en el pulmón de tu madre es cáncer. ¿Sí? Terrible, Así. terrible. Y Me sí, lo es sacó, así, es así. yo no, eran las 6 de la mañana, yo acababa de llegar, no me habían dejado pasar la noche en el hospital, y no se lo pude decir en ese momento, no se lo quise decir, porque le esperaban 15 días de internación. El Día de la Mujer lo pasamos en el hospital y, y nos mandaron a casa apurados, hicieron todo rápido en el hospital porque sabían que se venía la cuarentena y nos mandaron a casa el 18 de marzo, 2 días antes de que se cerrara todo, ¿no? Y por supuesto, con estas expectativas, yo tuve que tomar la decisión de atenderla en casa, como, a ver, mi abuela era enfermera, mi familia es matriarcal, mi vieja me enseñó mucho de nutrición, mi padre murió de cáncer, uno de mis mejores amigos falleció de cáncer, mi abuela tuvo cáncer, así que no eran ajenos a mí los tratamientos ni las prevenciones. Busqué ayuda por fuera del hospital porque los médicos, lamentablemente, su médico de cabecera no pudo prácticamente intervenir, la oncóloga no la veía en persona, la vio una vez en persona y ni siquiera se acercó a tocarla para ver si había salido algún tumor. Y perdón, te detengo ahí porque la gente que nos está escuchando quizás no ve la, quizás no puede ver, vos estás relatando, si fuesen escribiendo, cuando vos esto lo subas, yo le sugiero a la gente que vas anotando al lado cada una de las áreas en las cuales el sistema falló en ese momento. No pudo ver esto, no pudo hacerse lo otro, el especialista no pudo ver lo otro. Yo no todos los días, constantemente, vengo hoy de atender el consultorio, estábamos hablando con vos mientras estaba haciendo eso, y me hablaban de un chico epiléptico que no tuvo tratamiento, de otro epiléptico que lo mandaron, lo vieron, tuvo convulsiones y lo mandaron al día siguiente con convulsiones a que viera un neurólogo, a otro que con un supuesto ACV le dijeron, puede verlo un neurólogo en 48 horas. A ver, de lo que estamos hablando es que es de humanidad. Quizás lo fantástico, uno ve constantemente cómo se cree que se intenta crear una falsa polémica sobre algo que tiene que ver que la vida de tu madre valía, la enfermedad de tu madre, la enfermedad de esta gente valía, y de golpe aparece alguien y te dice, no, 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 el sufrimiento tuyo no vale, el del otro No, no es así. vale, este sí vale. Y eso realmente es el germen del totalitarismo. Le gusta a quien no le guste. No hay otra forma de plantearlo. Cuando otro decide, cuando el presidente a la periodista Silvia Mercado le dijo, doctor, presidente, y la angustia, y él se enojó. La angustia es cuando el otro se apodera de tu emoción, cuando el otro decide qué es amor, qué es dolor, qué es tristeza, estamos muy mal, porque es directamente avasallar las cosas más íntimas del otro, su emoción, sus sentimientos, y yo para enmarcar, estamos hablando de eso, no estamos hablando de nada contra nadie, ni negando nada, guarda que estamos perdiendo nuestra condición humana, perder la libertad es perder algo mucho más grave, y el que no esté de este lado, está de un lado que yo no sé cuál es, que quizás tenga que ver con algo muy negro, Es que inhumano, no, claro. yo creo que no están pensando. Yo creo que la mayoría de las personas que todavía apoyan esto y que te denuncian al 134 y que creen que realmente estamos encerrados para proteger nuestra salud, creo que no se puso a pensar, o quizás tiene a toda su familia en su casa, no tiene familiares en otra provincia ni en otra ciudad, están todos sanos, tiene trabajo. Eh, Mucha gente que por ahí es trabajador esencial no se da cuenta de lo que está pasando a la gente que no es trabajador esencial y que ahora empiezan a abrirse un poco el comercio, pero tuvieron que resistir 5 meses y en 5 meses, ¿cuántos familiares se perdieron? ¿Cuántos nacimientos se perdieron? ¿Cuántos cumpleaños se perdieron? Mi pregunta es, cosas que para el ser humano, los ritos para el ser humano son tan importantes, no hemos podido cumplir durante 5 meses. Los niños que han nacido en esta pandemia, los chicos que están encerrados durante meses, que no tienen un escape, las parejas
que normalmente por ahí tienen una pelea, uno da un portazo, se va a dar una vuelta, se toma una birra, vuelve y se arreglan. No tuvo esa posibilidad de hacerlo. Es lo más cotidiano, lo más mundano. Escalando de ahí hasta decirte que no es importante que dos hermanas que viven en dos provincias no se puedan despedir, sabiendo que una se va a morir. Que le vayas diciendo a una Sabiéndolo, persona, sabiéndolo. en 2 semanas la levanto, en 2 semanas la levanto, aguantá en 2 semanas, mintiéndole en la cara a la gente. Y respondiendo, pero lo más doloroso es que con semejante carta, simple, concisa y contundente, sin ningún tipo de chicana real, el padre de su dolor, Pablo Musse, le escribe, le dedica al presidente en un estado de Facebook, ¿no? Cuando le preguntan al presidente, ¿y usted qué opina, Alberto, de esto? Tiene el descaro de decir, no estoy muy al tanto. ¿Qué le puedo decir a un hombre que perdió a su hija? Pero no puede ser tan hijo de puta de decir que el problema es que perdió la hija. Él ya sabía que iba a perder a su hija y ella sabía que se iba a morir. Acá lo que se puso en juego fue su último deseo y el gobierno de Schiaretti, el gobierno nacional y sus benditos protocolos, y todavía festejando que los habían cumplido, le impidieron a una persona cumplir con su último deseo, privar en nuestra sociedad democrática, occidental, de valores judio-cristianos, en los que el ritual del adiós es tan importante. Pero Impedir. ¿sabes qué? Ese ritual, a ver, es que este es el punto. La cosa que nos unifica, por eso yo empecé con la vida, el Eros y el Tánatos, la cosa que nos unifica a todos es eso, es la vida y la muerte, es el nacimiento, por eso festejamos aniversario de nacimiento y muerte. Yo voy a decir seguramente, y me perdonará toda la audiencia que te sigue, cosas muy simples, pero, a ver, por algo celebramos el cumpleaños, por algo celebramos los aniversarios de nacimiento, por algo celebramos, en realidad, recordamos la muerte de alguien, porque es lo fundamental, es lo fundacional en una cultura, en cualquier cultura. Y eso es lo que nos vuelve humanos. Cuando, yo creo que el riesgo enorme acá de lo que estamos hablando es la pérdida de la condición humana. Cuando uno pierde esa condición se vuelve un monstruo. Esto, ya que hablo a, bueno, a alguien que tiene ancestros franceses, esto ya era un tema central en un autor muy conocido, Víctor Hugo. Él vivía hablando que los hombres con poder muy peligrosamente se transformaban en monstruos. Y este tema, los griegos lo plantean con el famoso hubris. ¿Qué era el hubris? Era el sujeto que perdía su cualidad creía que su ego era tan importante que era superior a los demás. Cualquier ciudadano ateniense podía denunciar a otro ciudadano por padecer hubris. ¿Qué era eso? ¿Porque era un tipo fanfarrón? No, porque un sujeto que no escucha, un sujeto que se creía superior a los demás, era peligroso, pero era fundamentalmente peligroso y eso hacía que la sociedad entendiera que nadie puede tener esa suma de poder. Y en este momento, alguien decide si entrás o no entrás. Si vos no podés ver, si esas dos chicas que quisieron entrar en San Luis a ver a su padre presentando 10 pedidos de ingreso, que tuvieron que esperar en un lugar y que a poco de dárselos, no solamente el padre murió, sino que había personal sanitario festejando o personal del gobierno festejando en conjunto, cuando vos ves que directamente frente a nuestras narices las cosas siguen pasando y sin embargo se tiende a ese grado de deshumanidad, evidentemente la cosa es muy grave. Y yo creo que, e invito a la gente que entienda que acá no puede haber divisiones. No puede haber divisiones porque quien no se puede padecer con el otro, en algo que tiene que ver con un moribundo, algo muy terrible le está pasando. Cuando vos estás planteando esto y te preguntan, ¿vos que sos libertaria? Por favor, hay que cerrar la cortina. No, soy ser humano. Mirá, me llamo Lilia o me podría llamar Julieta, pero soy un ser humano. Esa característica de ser humano es la que vos aprendés, y por eso a mí me preocupa tanto con el tema médico. Aprendés cuando ves
estás al lado de gente que se está muriendo, de gente que está sufriendo. No pensás en otra cosa, no pensás siquiera de qué partido político, proveniencia. O sea que hay mucho escrito sobre médicos que han tratado a tiranos y el planteo de ese sujeto sigue siendo una persona sufriente. Es decir, es algo que supera todo la muerte. Y se supone que en ese momento todos tenemos que estar de acuerdo. Eh, algo malo nos está pasando. Y celebro que gente como vos, como tu pareja, como todo ese grupo de supuestamente y denostadamente jóvenes, que no son jóvenes, son adultos, pero Tanto, tienen una mente. ni tanto, ¿Eh? ni tan Claro, joven. pero justamente, pero digamos, esta sociedad también trata de denostar por el planteo de juventud, y en realidad lo que está haciendo es, hay un grupo de gente muy interesante, el cual yo tengo enormes esperanzas, que son la gente que va a barrer todo este pensamiento viejo. Y dentro de ese grupo también ya no van a tener cuestiones que tengan que ver con la edad. Todo aquel que honre a la vida, que en definitiva es eso, tiene que estar detrás de esto. Sí, sí, de hecho, eh, hace unos días hablé con un general, también un científico, que me dijo, el COVID es un virus que va a hacer que la gente elija entre la libertad o el encierro, y nos está poniendo a prueba a ver qué tanto permitimos, qué tanto toleramos. A mí me asusta que haya gente, por ejemplo, que entre en este vivo. Recién alguien me puso, deja de limpiarte la nariz asquerosa, permiso. Acabo de llorar y como era de verdad, también se me soltaron los mocos, algo que es humano, ¿no? Porque soy un ser humano, no soy una máquina. Eh, entonces están poniendo a prueba a ver qué sociedades aceptan el encierro, la imposición, aceptan ser un engranaje, aceptan ser un número más. Nuestro gobierno en este momento, de gente con la sensibilidad de un pedazo de cobre, no puede, no le da la cara. Es como vos decís, han tomado el poder, tienen el poder, se sienten, es un complejo mesiánico, se sienten dioses, o no les importa, o estamos en manos de psicópatas. Pero mira, a ver, para tomar una cosa muy simple, porque vos estabas hablando, vos decías lo de la nariz, y alguien ponía por ahí, la solución era Macri. Estamos muy locos, ¿no? Evidentemente, si todo el planteo de lo que estamos hablando tiene que ver, la verdad, si es Macri o no Macri, o si te sonás la nariz o algo, a mí me parece que hay algo mucho más grave. Y invito a todos, por favor, a leer un poquito más, o a ver documentales que también fácil, o hasta ver videos cortos de YouTube, y pongan cualquier cuestión que tenga que ver con la policía, de la policía stalinista. ¿Qué era esta historia? La historia se llamó La política del terror, no la inventé yo, no sé, si bien estoy escribiendo algo sobre el tema, lamentablemente no es solamente un título, sino que fue un tema. ¿Qué era ese tema? Era instalar la delación, era instalar la sospecha, era instalar que alguien tenga que explicar por qué se limpia la nariz, era instalar por qué cualquiera tiene que explicarse constantemente, era pasar examen, recién alguien por ahí ponía, fíjense cómo está mintiendo porque mueve la cabeza para un lado o para el otro. Es decir, Un experto. claro, no solamente expertos, sino que hay algo preocupante, que es la casa de brujas. Y acá yo les aviso, muchachos y chicas eh, que se quieren postular por el Politburo, ¿saben cuál es la historia esta? Uno cree ser parte de la fila de verdugos, pero termina siendo ejecutado. Esto ya pasó en Francia. Lean un poquito qué pasó. Era un personaje, Danton, y hasta hay un film, una película. Danton en la Revolución Francesa. Danton era uno y termina siendo termina siendo guillotinado. La guillotina se llamaba guillotina por el doctor Guillotin, que también fue guillotinado. Es decir, esta historia se lo lleva cruz a ustedes. Es decir, si ustedes creen que señalando, estigmatizando al otro salvan, por favor, no se equivoquen, porque la historia de Niemöller, el poema no es de Brecht, que empezaron por los judíos, empezaron por los comunistas, y después no hubo nadie que hablara por mí,
Eso es lo que estamos tratando de hacer. Los que después nos hacen responsables porque se murió un chico en Neuquén por tomar dióxido de cloro, simplemente porque fui al programa de Viviana Canosa, que lo cual la debe te debe hacer corresponsal también, corresponsable a vos también. Es decir, estamos en esa persecución del otro y estamos mal, muchachos, estamos mal. Están mal cuando les han llenado la cabeza de tanto odio porque lo que necesitan es que nos odiemos los unos a los otros, necesitan que estemos separados, necesitan que estén persiguiendo, que llamen y que digan no tiene el barbijo. Esto está pasando en el mundo y tiene una razón política por detrás. Si tuviese 2 horas les cuento cómo es la historia del Instituto Tavistock en Londres, que es el mismo instituto que ideó el sobrino de Freud, llamado Edward Bernays, ideó lo que se llama la propaganda. De hecho, el La libro se llama propaganda Propaganda. nazi, la propaganda nazi. Bueno, la propaganda nazi nace, valga la redundancia, de la escuela inglesa de Tavistock de 1928. Goebbels se funda en el libro, búsquenlo, está por internet, Propaganda de Bernays, se escribe, y ahí dice exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Perseguir, eliminar las sospechas, poner al otro bajo sospecha, que el otro tenga que explicarse ante todo, y ese el otro puede ser en un momento un judío, en otro momento un negro, esta historia, el otro hoy puede ser lo que fuera, un transfóbico, puede ser alguien que no hable el lenguaje Inclusivo. inclusivo. El tema es tener un instrumento para perseguir. Y mientras nosotros estamos divirtiéndonos, atacándonos los unos a los otros, como decía el Martín Fierro, nos devoran los de afuera. Y ahí es donde hay que echar la mirada. Esa es la mirada, esa es la que te decía el general ese. A ver quién se beneficia de que estemos peleándonos entre nosotros. Y también quiero hacer una aclaración especial para toda la gente que está mirando, ya casi 200 personas. Chicos, compartan este vivo, igualmente va a quedar acá en el canal de Instagram, lo voy a subir a YouTube, lo voy a subir a Facebook, y si el doctor de Rosa nos da el honor de tener alguna otra charla más adelante, sobre lo que él quiera, también. Pero quiero avisar algo que es importante, porque esto lo estamos haciendo a través de las redes sociales. Muchos de esos mensajes odiosos de no te limpie los mocos, ustedes están matando gente porque se cuidan, y esas pavadas, vienen de gente que justamente está paga para hacerlo. Así que Claro, les quiero dar un poco de esperanza sobre la humanidad. La mayoría de la gente piensa como ustedes, en el sentido de que se puede compadecer de una hija con un último deseo, de un padre, de una familia que ha perdido a alguien, de quien no puede ver un nacimiento, de quien crece en cautiverio, de quien ha perdido su negocio. La mayoría de nosotros, la gran mayoría de la población, les aseguro, consta, cuenta con el soporte biológico, si no creen en el alma, para entender lo que siente el otro, para empatizar. Ustedes vieron que está de moda la palabra empatía de parte del feminismo y de los movimientos de izquierda, y son ellos los primeros en no ser empáticos, cuando vienen y te dicen, vos sos una asesina porque estás en contra de la cuarentena. Pará, vos estás aceptando un encierro de meses y meses y meses. Incluso algunas personas ni siquiera cobran el IFE y seguramente algunos están tan fanatizados, pero de todos modos no tienen que comer, porque me la juego que no son solo pagos, no son solo los ñoquis del Estado los que están a favor de la cuarentena. También debe haber gente con la cabeza lavada, pero que todavía no sí. perdió a nadie. Que todavía no perdió a nadie, y cuando lo comprendan va a ser demasiado tarde. Es que ese es Ahora, todo el tema. Cuando perdés la libertad, a ver, porque en definitiva vos podés quedar vivo biológicamente hablando, pero el gran dilema es que no estemos vivos como personas. Hay que diferenciar entre lo que es la vida y la existencia. Es decir, yo puedo estar respirando, puedo estar acá diciendo, hablando, criticando, escribiendo, haciendo lo que sea. Bueno, la existencia es algo mucho más profundo. Vos podés vivir 200 años y realmente tu vida no tener sentido. O podés vivir un segundo. Y por eso la gente que se está muriendo, y vuelvo sobre eso, cuando te dicen un segundo se le pasa la vida, es efectivamente así.
Yo he tenido un par de experiencias por accidentes o algo, y es muy impresionante cómo de golpe valorás, valorás cosas que no habías creído nunca que ibas a valorar, valorás gente, situaciones y espacios, y eso viene ¿por qué? Porque el patos, la enfermedad, se apoderó de vos. Y te das cuenta que no sos absolutamente nada, que te vas, que se terminó. Vos hablaste recién de empatía. Ahora, empatía es padecer, patos, con el otro. Yo padezco con el otro, siento lo que siente el otro y no estoy pensando en cómo criticarlo, estoy pensando en cómo acercarme. Hoy vos me comentabas esto de las neuronas en espejo. Esto tiene hasta bases biológicas, es decir, no es una cuestión difusa, es cómo estamos cableados, vos que sos experta en el tema. Nuestro cerebro está cableado de manera para empatizar con el otro, para mirarse, yo te estoy mirando del otro lado, vos me estás mirando, y estamos comunicados. ¿Y qué es lo que nos comunica? Y la existencia de un otro. Ese otro es lo que confirma que vos existís, es tan profundo como eso. Cuando yo puedo cosificarlo, cosifico al otro, soy un terrible monstruo. La Un violencia de psicópata. género, la violencia... Mira, vos sabés que Robert Hare, que es el que habla sobre el tema de la psicopatía, donde sale la escala de psicopatía, después de una carrera de haber visto miles, yo he visto unos cuantos cientos y quizás miles, pero él ha visto sin duda muchísimo más en Canadá. Él dice, tiene un libro muy interesante que se llama Sin Conciencia. Y todos los que trabajamos en esto terminamos pensando que el mal existe. Hay algo que realmente no es, ya no son enfermedades, son sujetos que han tenido su mente tan lavada que pierden esa condición humana y al perder esa condición humana realmente entras en un estadio muy oscuro, muy malvado, de mucho peligro, porque si realmente vos, el otro, yo te cosifico, evidentemente yo puedo hacer cualquier cosa. No hay ningún límite. El límite es cuando yo puedo, de alguna manera, entender que vos sos parte mía, cuando tenés un nombre. Cuando sos una cosa, por eso las guerras modernas se hacen por computadoras y drones y demás, porque es un videojuego, no hay vidas por debajo. Y eso es lo que lo vuelve tan grave. Por eso se está en estas sociedades en que la inteligencia artificial se está empezando a instalar, necesitan que nos deshumanicemos, porque es el primer paso para pasar a una lógica del transhumanismo, que está muy divertido pensar en la parte positiva, pero el transhumanismo trae por detrás algo muy peligroso. Mientras nosotros nos estamos durmiendo con el COVID, Genchi, Elon Musk el otro día presentó, me quedé horas dándole vuelta porque es un sujeto de alto rendimiento, un trastorno de desarrollo de altísimo rendimiento, y ya hablaba de telepatía, pero ya hablaba de una cantidad de cosas. Es decir, todo está yendo demasiado rápido como para que estemos preocupando si vos te sonás la nariz, si el otro está a favor o en contra. Es decir, como dicen en el campo, nos van a pasar como alambre caído. Te van a pasar como alambre caído, no va a haber resistencia. Y ahí vas a querer que haya un otro al lado, ¿eh? Sí, exactamente. Y si nos separan, nos ponen primero, nos aíslan. En este momento estamos desprotegidos. Porque eh, si uno necesita ayuda, a ver, voy a poner un ejemplo muy, muy gráfico que ocurrió ayer. Yo hice un vivo para esperar a alguien que trabaja en recursos humanos del hospital italiano, que me dijo un par de cosas desubicadas en un video leyendo la carta del papá de Solange en un video, ¿no? Lo estuve esperando en el vivo porque quería hacer un vivo conmigo para explicarme cosas, ¿no? Y no apareció jamás. Pero afortunadamente apareció un muchacho que me dijo que quería unirse al vivo porque este lunes, internaron a su abuela de 88 años en el hospital italiano porque llamó por un resfrío, le hicieron un hisopado y dio COVID. Pues bien, esta mujer de 88 años se llama Susana, está internada en el hospital italiano, aislada completamente de su familia,
no le permitieron llevarle ropa, no le permitieron llevar objetos personales. Ella alérgica a la lactosa, le dieron leche, con lo cual la descompusieron. Afortunadamente, Susana tiene 88 años, pero está muy, muy lúcida, sabe cómo usar WhatsApp, sabe cómo comunicarse con su familia, y hasta el momento de su internación estaba trabajando. Entonces yo a esta persona le dije, mirá, primero, como ya sabemos que el test PCR puede mandar fruta, y quizás tu abuela ni siquiera tenga COVID, pero si a una persona de 88 años, corríjanme si me equivoco, uno la acuesta y la deja tendida en una cama durante 15 días, le puede provocar una neumonía. ¿Cómo sabemos de qué se...? Yo no quiero pensar que esa mujer, que era saludable y se resfrió, va a pasar sus últimos días en una habitación de hospital, que afortunadamente puede contactarse a través de WhatsApp, Pero mientras por alguien supuesto, me, vos estás mientras tocando alguien un me lo roba el tema. teléfono. Pero vos estás tocando algo central. A ver, cuando yo escucho médicos que no sé si catalogar como colegas, que de golpe descubren que la gente se muere, que la gente se enferma, que los hospitales están saturados, la verdad, yo no sé, los hospitales están saturados hace muchos años. Obviamente hay una sobrecarga actual. Ahora, el gran problema es que hoy no estamos sabiendo exactamente de qué muere la gente. ¿Por qué? Porque todos los días algo, a ver, vos estás señalando algo. Se hace una prueba de PCR, una prueba básicamente inespecífica que lo que detecta es un tipo de respuesta, un tipo de marcador, pero no te detecta claramente que sea únicamente COVID, encima hay falsos positivos, y eso sin meter de lado la cantidad en su momento de test malos que sacaron. Pero hay falsos positivos, primer punto. Segundo punto, la otra cuestión, ¿muere alguien con COVID o por COVID? Y ahora yo planteo, ¿sabes la cantidad de muerte súbita que hay en gente joven en los últimos años? Es decir, accidente cerebrovascular, accidente cardíacos, infartos y demás. ¿Cuánto más va a haber en una sociedad que le estás metiendo un miedo permanente constantemente? ¿Contra qué yo en lo personal estoy batallando? A una sociedad que se la está enfermando de miedo, y eso, tenga o no tenga COVID, va a empeorar sus condiciones inmunológicas, las que sean. Entonces, a ver, no hay ningún sostén por el cual la cuarentena se pueda sostener, se pueda aguantar. De hecho, es un planteo que hizo la OMS el 17 de agosto en la voz de una de sus difusoras, una doctora holandesa, que me olvido el nombre ahora, por eso no estaba tratando de ubicarla. Ella decía, miren, guarda que lo que estamos viendo es mucho más grave por las consecuencias económicas, sanitarias en otras enfermedades, enfermedades no atendidas y demás. Nota del ministro de Salud Pública, el secretario, el advisor de Boris Johnson en Inglaterra. Y cometimos el peor error por haber hecho esto. En todo el mundo, el tema no es no aislar, el tema es sí aislar, pero no de una manera que tiene más que ver con razones claramente no sanitarias que con otras cosas. Es decir, había que aislar a la gente en situación de infección, había que aislar en este momento. Fíjense que casualmente nosotros estamos abriendo en el momento que quizás habría que cerrado. ¿Por qué? Porque empezamos hace El casi frío, 6 meses. pero es que además, supuestamente, yo creo que al principio de todo, cuando el presidente y el ministro de Salud dijeron, tómense un tecito, es una gripecita, no va a llegar porque hace calor, en ese momento estaban diciendo la verdad. Después alguien les bajó la línea, porque sabemos que los gobiernos ya no son independientes y todos los gobiernos de todo el mundo dependen de organismos supranacionales como la Organización Mundial de la Salud, la ONU y tantos otros, o grupos económicos que les prestan plata, o financian sus campañas, o les pagan a las empresas para que produzcan la riqueza que después ellos van a repartir. En ese momento nos dijeron la verdad, pasaron, pero ¿por qué también? Para dejar pasar a las personas infectadas, porque la idea era que pasen, porque si no pasaban, yo me enteré, escuchando a Bernie en el programa de Viviana, que el ejército argentino fue capaz de contener un brote de ébola, ¿sí? El año Absolutamente, pasado. absolutamente.
Pero no Entonces, solamente eso, es que, a ver, acá parte de eso, por eso vos tenés, es decir, se han hecho y se hacen todos los años tareas fenomenales con dengue, con esto, con el otro, con cantidad de cuestiones. Todos los años hay epidemias, en el mundo, y en nuestro país hay cantidad de cosas. De hecho, el mismo ministro Ginés dijo en su momento, se acordarán, en marzo, mire, el problema que tenemos es el del dengue. Pregunta a todos los que andan por ahí. ¿Alguien escuchó que se comente cuántos muertos de dengue hay? ¿Alguien de escuchó casualidad, cuántos muertos en escuchó algún hay de diario. influenza? No, ninguno, no muere nadie de eso. Ahora, si yo les muestro mi de una sola persona y que no estoy en un hospital público, la cantidad de gente que recibo y me dice, debo recibir al menos entre 5 y 10 noticias de gente que me dice, mire, no lo atendieron y se murió porque tal cosa, y ninguno de ellos es por COVID. Niega lo del COVID, no, es un absurdo. En medicina es todo, no puede ser. Esta cuestión parcial es lo sectario. Es decir, nos instala una sociedad que necesita dividirnos y hasta necesita dividirnos intelectualmente. Necesitamos empezar discutiendo estupideces. Es como si te dijese, mirá, Lilia, ocupate de tu ojo derecho. El izquierdo no importa. ¿Y por qué? No, con uno alcanza. Es un poco idiota, sí, no, pero soy un oftalmólogo de la hostia, ¿eh? Bueno, no, voy a consultar a otro. Es decir, la gente está entrando en duda. Alguien pone por ahí, recuerdo la discusión con un pediatra. Comento, me llaman hace tiempo en una última vez que fui a ese canal donde estaba trabajando y me llaman para hablar sobre el tema de la angustia de los chicos. Yo recibo y veo cantidad de chicos con problemas, chicos con problemas de ya no querer hacer nada, de cambio de comportamiento, de depresión, de somatización de esto y el otro, y me piden que hable de esto, y este infectólogo, pero en realidad pediatra, dice, los chicos no se angustian, van a Ah, salir no. perfectos de esto. Ah, bueno. Fantástico. No, ¿Qué? no se ¿Nació de un angustian. huevo? ¿O es una cucaracha? Claro, Disculpa, ¿esa persona es un ser humano? ¿Conoció alguna esa, vez a un esa chico? persona Esa persona es un pediatra del hospital, quizás de los más importantes del país en pediatría, con años, pero acá viene tu palabra. Si vos no tenés contacto con el otro, vos te seguís leyendo únicamente lo que pasa por tu cabeza y por tu persona. El otro es una cosa, y yo veo lo que quiero ver. Entonces, claro, yo te puedo ver en este momento que estás llorando y digo, qué divertido. Pará, y te veo llorando. Es decir, ¿qué nos pasa cuando vemos al otro sufrir, al otro estar? ¿Qué es lo que nos nace preguntar? ¿Qué te pasa? Incorporamos Claro, inmediatamente que, debería. Bueno, últimamente se está usando mucho el término disonancia cognitiva. ¿querés que lo cuente? ¿Querés que Dale, lo explícanos cuente? qué es, por favor. La disonancia cognitiva es un término creado por un muy interesante médico africano que trabajaba en Francia, Franz de nombre, y él decía que la disonancia cognitiva es aquello que se comprueba por lo mismo o su opuesto. Ejemplo, la cuarentena. La cuarentena, y yo en su momento lo posteé porque es eh, de golpe, si hubiese funcionado, que ahora somos el país con la curva más alta de crecimiento, si hubiese funcionado era porque hicieron lo que yo les dije. Si no funciona, que es lo que está pasando ahora, es por culpa de los que no respetamos y básicamente por nosotros, por ejemplo, por vos y por mí, por todos los que estamos por ese Por lado, hablar en contra, somos los por hablar en enemigos. contra, claro. Claro, O claro, sea, hago A o hago B, pero siempre voy a estar equivocado, porque siempre. vos lo decís. A ver, y se comprueba por sí mismo. La otra percepción de disonancia cognitiva es la de directamente yo estoy viendo otra cosa y tengo la realidad distorsionada. Entonces, cuando yo tengo una realidad distorsionada, la rearmo según mi propio filtro. Ese filtro puede ser, por ejemplo, decidir ver una sola cosa. Esa distorsión, en realidad más que disonancia cognitiva, es que yo decida ver solamente
un área. Entonces estoy todos los días pegado a esto. Por supuesto voy a haber muertos, porque por supuesto muere gente de COVID. Nadie lo está negando, nadie es el enemigo de esto. Lo que estamos diciendo, abran un poco esa disonancia, abran un poco ese filtro y van a ver que pasan un montón de cosas más, muy graves. Y en realidad estamos perdiendo esa condición humana por esas cosas que no estamos mirando. Exacto. Además, yo me pregunto, a la persona promedio, no, entiendo que el principal medio de recepción de información, porque es unidireccional, es la televisión y es gratis, ¿no? Hay gente que por ahí no puede pagar cable o Netflix o apenas usa internet por una cuestión económica y está sujeta a la propaganda de los canales de televisión constantemente. ¿No les llama la atención que de lo único de lo que se habla es del COVID? No, porque en realidad sabes que también hay que tener en claro, y por eso el impulso, vos decías, a mí me encantaría, porque es fascinante hablar con vos, que tocáramos, por ejemplo, un tema, y es qué es lo que la gente puede empezar a leer, a informarse. Es decir, la forma de combatir esto también es formarse. Es muy importante que empecemos a educarnos todos. Bueno, ¿por qué? Porque el proceso que tuvieron es empezar a volvernos cada vez más brutos, cada vez con menor nivel cultural. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés algo para poderte comparar. Y hay cantidad de información que te dice que esto que vos estás diciendo es así. Pero claro, tenés que tener esa información. Si no tenés esa información, vas a buscar pasivamente, mientras comes el pochoclo, lo que te dice alguien. Y de golpe aparece alguien y dice algo diferente. Y vos en lugar de poder procesarlo como diferente, esto que hablamos Lo hoy, demonizamos. Viviana tomando el frasco de dióxido de cloro. Y nadie escuchó siquiera que dijo, yo lo hago, no lo recomiendo, pero vino al pelo para pegarle. Es decir, cuando te Sí, brutalizas en un sistema sí o no, solamente no podés escuchar, no podés pensar, no podés aprender, sino que aprendés a ser adoptado o atacar. Son dos posibilidades. sí, 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 amén, amén. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí porque creo que Viviana se lo merece. eh, que ella quizás fue inocente, o como a ella le gusta desafiar los límites, lo desafió. Está prohibido, prohibido en todas las redes sociales, sobre todo Instagram y Facebook, utilizar el término CDS, MMS o hablar de dióxido de cloro. Todos Ujú. los videos, este video no se puede monetizar, salvo que yo le ponga bip, bip cuando lo edite, Es que lo vas a tener que porque hacer. está prohibido y a mí me bloquearon 3 días de Facebook por haber hecho un video justamente en apoyo. Eh, Quiero hacer ese paréntesis, el único médico que visitó a mi mamá no era del hospital italiano, era de Activar Salud. Eh, la verdad es que lo mandaron para castigarme por haber ido el 25 de mayo a pelear por la libertad. El mismo día que yo volví de la manifestación, el médico anterior que tenía habló con el Ministerio de Salud y mandaron ambulancias y a la policía a las 3 de la mañana para llevarse a mi mamá. Por eso pedí un cambio de médico. El médico que me asignaron resultó ser un coordinador de hospital de campaña de COVID. Es decir, alguien que trabajaba con el SAME y que estaba en contacto constante con enfermos de COVID, a ver a mi mamá enferma terminal de cáncer. Con lo cual yo entendí el mensaje. Pero, como yo a esa altura ya no tenía miedo, directamente le pregunté a él, que me dijo que era, de hecho lo es, porque hasta le hicieron operetas en medios, ¿no? Intentaron destruir su vida personal. Él es bioquímico, ¿no? Llegaba con el barbijo alérgico encima, me contó, soy alérgico. Salíamos y yo decía, sacate el barbijo para hablar conmigo, a mí no me importa. ¿Sí? Por protocolo tenía que usarlo. Yo le mostré los protocolos de Kalker, porque yo los usé para inmunizarme, porque estaba preocupada por la salud de mi mamá y yo tenía que salir a buscar verduras, frutas, comida todos los días, ¿no? Y le digo, esto que yo, estos protocolos con esta sustancia, ¿es peligrosa? Lo miro, entendido
muy entendido en el tema, lo mira y me dice, no, ¿qué es esto? Pero no, tranqui, no es nada. Y estábamos hablando del protocolo 1000, que es el más heavy de todos, porque yo se lo quería dar. Dije, perdido por perdido, si ya la voy a perder, por lo menos intento. Entonces, ya con esa tranquilidad de, no, flaca, esto no le puede hacer nada a tu mamá, no la curará, pero no le va a hacer nada, ¿cómo pueden venir a decir después que una persona se muere por eso? Ahora, si hay alguna persona que, como pasó en Estados Unidos, se confunde gracias a los mismos medios que desinforman y piensa que es lavandina y se manda y mete No, lavandina bueno, en un frasco y se la pero toma, se va a morir. ahí Pero tenés eso ya ahí tenés un ejemplo de lo bárbaro, y eso, bueno, tarea para el hogar. Por favor, no confundan el hipoclorito de sodio con este otro, que no se puede mencionar. Es un antiséptico, pero lleva a otra cosa. Vos sabés, y ahí me lleva la cuestión de la falta de experiencia y la falta de trabajo hospitalario y la falta de... Cuando una persona está muriendo, no le podés negar que venga... Yo he trabajado mucho tiempo con enfermedades desmielinizantes. Las patologías desmielinizantes son terribles, y realmente la gente en algún momento o en algunas cosas hace cosas que son totalmente delirantes. Pero, ¿sabes cuál es el problema? El familiar frente a alguien que sabe que se va a morir hace lo imposible. El protocolo de Cálcar, ese que vos hablaste, yo lo tuve el año pasado con un paciente que, ya era claro, le habían detectado un cáncer de vejiga a último momento. Y él viene con toda la ilusión del planeta, diciéndome, encontré la solución. Por supuesto que no era la solución, pero ese hombre creyó que estaba haciendo algo. Y claro, el tenía concepto esperanza. tenía esperanza y al menos murió con esperanza, porque, a ver, morir se iba a morir, de hecho, morir se murió, no abandonó su tratamiento oncológico. No, Pero, es decir, el concepto de esperanza es tan vital como el concepto placebo, que tiene que ver con este otro que, permitime un segundo decirlo, hay algo peligroso. El concepto placebo es un medicamento que no tiene efecto por sí mismo, pero que por las cuestiones psicosomáticas o las que fueran, termina siendo un efecto en la persona. Esto está probado en pruebas lo que llaman de doble ciego. Ahora, también hace tiempo que estamos pensando en el efecto que a veces se llama nocebo, que es lo contrario. Que cuando una persona se le está diciendo constantemente que se va a enfermar y le va a pasar y que algo, se se va a termina morir. enfermando y se va a morir, se termina. Que es un poco lo que pasó en la Argentina, ¿no? En el caso de la población mayor. A gente por encima de 60, 65, 70 años le dijeron histéricamente, ¡se van a morir! Yo lo tengo grabado porque dos periodistas al lado mío lo estaban diciendo y los imité y les digo, ¿ustedes tienen alguien de esa edad? ¿Alguno de ustedes es de esa edad? De hecho, una de las que lo decía era una médica que tenía esa edad. Y la fantasía era, le pasa a los demás, pero no me pasa a mí. Es Claro, decir, claro. esta inyección de miedo es algo perverso. Y es algo Es que tenemos letal. entre todos que dar. Es absolutamente letal. Sí, un médico que consulté, hablé con varios médicos por fuera del hospital italiano buscando ayuda, apoyo. De hecho, yo logré, con mucho esfuerzo, siguiendo la dieta Gerson, que no es estrictamente una dieta vegana, porque tiene suplementos animales también, el hígado disecado, vitaminas, inyecciones intramusculares. Hice todo lo que pude, con la cuarentena de por medio, que me costó horrores conseguir las cosas. Eh, el último médico que consulté, ya quizás demasiado tarde, me dijo, Lilia, porque mi mamá se hizo rayos por la metástasis cerebral, cuando empezó a tener ciertos síntomas extraños, mi mamá nunca presentó síntomas de cáncer de pulmón, a pesar de que tenía un tumor del tamaño de una pera. Nunca tuvo síntomas de cáncer de pulmón, nunca. Eh, pero como tenía metástasis cerebral y se mareaba mucho, razón por la que fue durante un año al hospital y nunca le detectaron nada, según el hospital no tenía nada, eran cosas de bipolar loca, ¿no? Eh, el médico me dijo, primero cálmate, tu mamá no se va a morir de cáncer de pulmón,
Porque una persona de más de 60, 65 años no se muere de cáncer. El cáncer avanza tan lento que lo más probable es que, sí, la metástasis del cerebro es un problema. Otro problema son los rayos. Claro. Los rayos en la cabeza producen que se trabe la mandíbula, la pérdida del habla, y ciertas cosas que ella empezó a experimentar la última semana, que a mí me hicieron entrar en una desesperación terrible. Estuve a punto de hacerla internar, le pregunté, mamá, ¿te interno? Y mientras podía hablar me dijo, por favor, no. Por eso no la interné, ¿sí? Porque sabía muy bien que le iban a aislar de mí. Y tuve que tomar la decisión de tenerla conmigo en su último momento, porque para ella estar conmigo era lo más importante. Entonces, ese médico me dijo, Lilia, tratemos de salvar tu cerebro, ¿sí? Vamos a salvarle la cabeza, vos no te preocupes, la vamos a ayudar. Y ese médico me dio fuerzas para el último trayecto, una fuerza que no me dio ningún otro. Mi mamá se salvó, su mente quizás sí, porque hasta el último día, y te lo puedo asegurar, tuvo la esperanza de que iba a curarse. Yo hablé con los médicos del hospital italiano y les dije, de cara, mi mamá está viva y la voy a tratar como si estuviera viva, no como si estuviera muerta. Y está bien si la dieta Gerson no va a funcionar y no la va a curar. Que sin embargo le curó los intestinos, le mejoró la vista y le dejó la piel perfecta, vale decirlo. Por supuesto que no pude curarle el cáncer. No nos dio el tiempo. No nos dio el tiempo y no ayudó, la terapia de rayos no ayudó. La oncóloga jamás me dijo que podíamos evitarla dándole corticoides. Quizás con la corticoides no hubiera necesitado los rayos y por ende hubiera mantenido bien su habla durante la última semana, donde solamente podía decir palabras. Por suerte podíamos decirnos te quiero. Y cuando pienso que Solange y su papá no pudieron compartir eso, y que la sociedad argentina no se da cuenta de lo que significa. No, eso es terrible. Eso es terrible. Eso es terrible. Y creo que eso es lo que vos y yo hemos compartido y que motivó este encuentro porque, a ver, a mí me parece que ese es el tema central, el no darte cuenta lo que vos estás relatando en primera persona, el no verlo en lo que pasa pasó en el caso Solange, pasa en el caso de todos los días, hay que abrir simplemente la cuenta de Instagram o algo de eso, yo tengo cantidad por día que te lo dicen, y detrás de eso hay gente, y detrás de eso hay familiares que quedan como vos, pero que vos, mira qué grandioso, al menos pudiste despedir de tu madre. Y Yo pude. eso es grandioso. Obviamente Sí, no salvaste su vida física, pero ella pero murió estuvimos con tu juntos, vida. Y bueno, como ella es que, a quiso. ver, la muerte, El la último muerte, deseo. No pero podés privar del último deseo a una persona. O bueno, sea, es que, antes de fusilar a un tipo, le preguntaban un último deseo. pero, Y a este ver, gobierno no lo entiende. es que es tan grosero como eso. Yo el otro día creo que te la mandé, publiqué una nota llamada el último adiós o el deseo de decir adiós. Y lo que contaba es que a veces hasta olvidamos el significado de las palabras. Cuando alguien dice adiós, le está diciendo te entrego a Dios porque no sé si te voy a ver mañana o no sé si te voy a ver nunca. La característica de la vida es esa. Si a alguno le pasó, a mí me pasó en alguna etapa de un segundo al otro haber podido perder la vida y en terapia intensiva al día siguiente venía el médico y me miraba extrañamente diciendo todavía sigue perfundiendo y al cabo de ciertos días, bueno, permanecí vivo y en otra ocasión simplemente caerme a un lugar y tener unas lesiones muy importantes. A ver, quiero decir que la vida es un milagro. La vida es un Sí, milagro tan incomprensible que no podemos ser tan cerdos de no honrarla a cada momento, cada instante. exacto, Estar exactamente. agradecidos, a ver, Enrique, nos esa está, cuestión es elemental. Sí, ya se nos vamos. se nos está por cortar el vivo. ¿Querés que cortemos y sigamos
y sigamos, o querés que lo dejemos para otro día y seguimos otro día? Dejémoslo para otro día y bueno, y yo agradecerte, es un placer y un Es gusto, un porque la palabra honor. honor no quiere decir mucho. Estoy encantado bueno, de este intercambio, estoy encantado de lo que la Gracias. gente está poniendo, la gente pone cosas muy lindas, hay, como decís, alguna que otra cosa, pero también yo creo que, y esto brevemente, gente, piensen porque estamos todos en este mismo barco. Es uno solo y dura nada, dura un segundo.